Aquí, volviendo sobre el terreno, nos vamos a centrar en este episodio en el famoso puente Pegaso. Para ello tenemos que irnos hasta el canal de Caen. La ciudad de Caen, que estaba situada por detrás de la playa Sword, era el objetivo principal de estas divisiones inglesas. Si nos dirigimos hacia el norte bordeando el canal de Caen, nos acercamos por aquí y seguimos el curso del canal, llegamos hasta el famoso puente Pegaso. Como ya hemos visto, este puente era de vital importancia para cortar el acceso de las posibles divisiones blindadas que sin duda iban a atacar por el este y después se dirigirían hacia las playas de desembarco situadas hacia el norte. De ahí radica la vital importancia que tenían la toma de estos puentes. Los paracaidistas británicos tenían que tomar el puente intacto y esperar a ser relevados por los comandos de Lord Lovat que vendrían de la playa Sword en las primeras horas de la mañana del día D. Para asegurarse la sorpresa total en el ataque a los puentes y la concentración de las tropas implicadas, los paracaidistas asignados al objetivo debían de llegar de manera silenciosa, para lo cual utilizaron planeadores. Tres de ellos para el puente sobre el canal de Caen, tal y como podemos ver en el mapa, el que fue bautizado como Pegasus Bridge, y tres más para el puente sobre el río Orne. Este fue bautizado como Puente Orsa. Debían de aterrizar lo más cerca posible de los puentes y tomar al asalto las dos posiciones, cosa que hicieron de manera magistral. Bajo mi punto de vista y poca experiencia, creo que fue la operación más audaz de cuantas se llevaron a cabo durante aquella trágica noche. La tarea para realizar aquella proeza le fue encargada a la compañía del segundo batallón de infantería de planeadores, los llamados los Ox and Bucks, un total de 180 hombres comandados por el mayor John Howard. La compañía de los Ox and Bucks, tal y como eran conocidos, despegaron de Inglaterra pasadas las 11 horas del 5 de junio en 6 planeadores Orsa, remolcados por bombarderos Halifax. Atravesaron el Canal de la Mancha y a unos kilómetros antes de llegar a la costa se desengancharon de sus cables para continuar en el más estricto silencio, adentrándose en la boca del lobo. Guiándose únicamente por un mapa, un cronómetro y un compás, siguieron la ruta hacia sus objetivos. El primer planeador tocó el suelo a las 0:15 horas dentro del perímetro de defensa de los alemanes, a escasos metros del puente Pegasus, tal y como se puede apreciar en el mapa. En el aterrizaje, el golpe provocó que los integrantes del comando, incluyendo el mismo Howard, quedasen prácticamente inconscientes durante unos escasos segundos, pero habían conseguido aterrizar prácticamente justo en el objetivo. Los dos centinelas alemanes que estaban patrullando el puente en ese momento pensaron que se trataba de un avión que había sido derribado y no alertaron de lo sucedido. Unos minutos después aterrizó justo detrás el segundo de los planeadores, el cual se partió en dos tras el impacto. Cuando los soldados se hubieron recuperado del golpe, a los pocos segundos, Howard ordenó el ataque. Sus hombres empezaron a correr como auténticos perros de presa desde estas posiciones en dirección hacia el puente. Atacaron las trincheras y los búnkeres que estaban a la entrada en la margen occidental, tal y como puede verse aquí en el mapa, mientras aterrizaba el tercer planeador. El pelotón del teniente Broderich también empezó a correr hacia el puente con sus 30 hombres del primer planeador, al mismo tiempo que los zapadores británicos quitaban los explosivos de la estructura metálica, es decir,
empezaron a atravesar el puente a la carrera, al mismo tiempo que iban disparando sus armas, mientras que los zapadores iban quitando las cargas explosivas que habían a ambos lados del puente. En ese momento, los dos centinelas se percataron de lo que estaba pasando. Uno de ellos intentó disparar una bengala, pero fue muerto en el acto. El otro centinela alertó a los sirvientes de las ametralladoras MG-42 que estaban posicionadas en la margen occidental del río. Es decir, tal y como veremos sobre el terreno, las dos posiciones de las dos MG-42 estaban cubriendo todo lo largo del puente. Las motosierras de Hitler, tal y como eran llamadas las MG-42, empezaron a disparar al mismo tiempo que los ingleses cruzaban el puente. Broderich alcanzó los nidos de ametralladoras y tiró una granada al primero de estos dos nidos. Por desgracia, una de las balas alemanas le atravesó el cuello, muriendo poco después. El teniente Den Broderich fue el primer soldado aliado muerto durante el día D. Su compañero Billy Gray eliminó la otra ametralladora. Los alemanes ofrecieron poca resistencia con disparos esporádicos en la cabeza del puente, siendo neutralizadas todas las amenazas en pocos minutos. En palabras del mismo Howard, habían hecho la parte más fácil de la misión. Ahora tocaba establecer un perímetro defensivo y esperar el relevo por el 7º Batallón Paracaidista del teniente coronel Pine Coffin, de la 6ª División Paracaidista, que estaba aterrizando en la zona de Ranville. Si volvemos sobre el terreno, aquí les puedo mostrar todos los puntos de interés. Nos acercamos un poco más y aquí pueden ver que hay 3 marcas. Estas 3 marcas están posicionadas en los puntos exactos de aterrizaje de los 3 planeadores. El primer planeador, el segundo planeador un poco más hacia abajo y el tercer planeador. Si tenemos esto en cuenta y nos vamos a pie de calle, voy a posicionarme por aquí y les voy a mostrar exactamente dónde está. Fíjense, hay 3 monumentos. En esta primera estatua, que aquí apenas puede verse, cuando lo visitan, podrán ver el busto de John Howard, que fue el comandante que guió a estos hombres a tomar el puente. Los hombres empezaron a correr por esta explanada y tomaron los búnkeres y las trincheras que habían situadas en esta parte de las instalaciones defensivas. Vamos a ponernos aquí. Se dirigieron atravesando el puente y vamos a cruzar el puente. Nosotros también. Se dirigieron, como he dicho, a través del puente hasta alcanzar el otro margen de dicho canal. Al atravesarlo, se encontraron con las dos posiciones de ametralladoras. Una estaba situada más o menos en este lugar y la otra al otro lado, cubriendo la otra parte del canal, posicionada poco más o menos por aquí. El teniente Den Broderich murió poco más o menos en esta posición, tal y como pueden ver. Cosas interesantes antes de continuar con las operaciones. El puente que ustedes podrán cruzar no es el puente real de Pegasus Bridge. El puente real de Pegasus Bridge se encuentra en el museo que tenemos aquí al lado de la batalla. Podemos, si nos dirigimos, aquí salimos de pie de calle y aquí tenemos el puente original de Pegasus Bridge. Este es el puente original de Pegasus Bridge. Si visitan el museo, cosa muy recomendable,
podrán ver que el puente original es más pequeño que el puente que hay actualmente en la posición. A la medida que iba aumentando el tráfico, en los sucesivos años el puente se tuvo que reemplazar por uno más grande, pero exactamente con la misma estructura. En el puente original, aquí podrán ver los impactos de bala de toda la munición que se gastó aquella noche. Ahora vamos a dirigirnos hacia otro mapa a ver exactamente qué es lo que ocurrió. En este nuevo mapa podemos ver la situación exacta de los dos puentes y el punto de aterrizaje de los otros tres planeadores para tomar el puente Orsa. Esto ocurrió pasada la medianoche, en la que aterrizaron los otros dos planeadores en las inmediaciones del segundo puente sobre el río Orne. Cabe recordar que el tercer planeador no pudo aterrizar en la zona y tuvo que volver. Entre ellos se encontraban el coronel Todd Sweeney, el mayor Dennis Fox y el sargento Bagger Thornton. Una vez asegurado el perímetro, recibieron órdenes directas de Howard de dirigirse todos los hombres a reforzar las defensas en el puente Pegasus, tal y como se puede ver en el mapa. Aterrizaron, tomaron el puente con apenas resistencia y se dirigieron posteriormente hacia las posiciones defensivas en Pegasus Bridge. Aquí, para encontrar el puente que acabamos de describir, nos tenemos que dirigir por esta carretera a la derecha del puente Pegasus y siguiendo la carretera llegamos hasta la ubicación de el puente Orsa. En este tramo estaba ubicado, aquí tal y como podemos ver, este segundo puente que era de vital importancia. Yo me atrevería a decir que igual de importante que el Pegasus Bridge. Evidentemente este puente no es el original, es una reconstrucción adaptada a las nuevas necesidades. Aquí al fondo, entre este puente y la localidad de Ranville, podemos ver, si nos acercamos, atravesamos este segundo puente y llegaremos a otra rotonda y aquí podemos ver la zona de aterrizaje de toda la sexta división británica con planeadores y demás equipos. A la 1:15 de la madrugada estaba todo el perímetro asegurado desde el puente del río Orne, controlado por el pelotón de Todd Sweeney, hasta la bifurcación del camino del puente con la carretera que unía la localidad de Le Pont y Benouville. Es decir, desde el puente Orsa y esa carretera que hemos visto anteriormente, el perímetro del propio puente Pegasus y siguiendo por esta carretera hasta la bifurcación que unía la entrada al puente y la carretera que venía de Le Pont y enlazaba con Benouville, que tenemos aquí. La situación era peligrosa, ya que se producían disparos desde las casas de Le Pont y Benouville,
y se escuchaban ruidos de tanques por toda la zona. El mayor Dennis Fox y el sargento Bagger Thornton se posicionaron en el camino que da a la bifurcación con sus armas anticarro, más o menos a esta altura. Casi a esa misma hora, el coronel Richard Pine Coffin, que había aterrizado junto con el séptimo batallón al este de los dos puentes, tal y como les voy a mostrar en el siguiente mapa. Aquí estaba toda la zona de aterrizaje de la sexta división británica. El coronel Richard Pine Coffin, que había aterrizado junto con el séptimo batallón al este de los dos puentes cerca de Ranville, decidió dirigirse hacia Pegasus Bridge sin haber reunido a todos sus hombres, aunque tardarían todavía en llegar. Aterrizaron aquí y se dirigió por esta carretera atravesando el puente Orsa y dirigiéndose directamente hacia el puente Pegasus. Mientras el coronel Richard Pine Coffin se dirigía por la carretera hacia el puente Pegasus, tal y como hemos dicho, ocurrió un hecho que, a mi modo de ver, marcó el curso de aquella batalla tal y como les voy a describir a continuación. Howard estaba de los nervios, ya que sabía que si los refuerzos del séptimo batallón de Pine Coffin no llegaban a tiempo, los tanques de Hans von Lux, encuadrados dentro de la 21 División Panzer estacionada en las inmediaciones de Caen, acabarían atacándoles arrollando todo a su paso. Al cabo de unos minutos, sus presagios se cumplieron. A la 1:30, dos tanques alemanes avanzaron hacia la bifurcación de carreteras a muy poca velocidad, seguidos de la infantería, tal y como puede verse en el plano. Vinieron desde aquí y accedieron a la bifurcación de carreteras para poder llegar al puente Pegasus. Aquí podemos ver la situación del puente Pegasus y el camino que les he descrito desde la entrada del puente hasta la bifurcación de los caminos. Evidentemente esa rotonda en 1944 no estaba. Esas poblaciones han crecido mucho, pero por aquel entonces tanto Benouville, que es la población que ustedes tienen aquí, y Le Pont, que es la población que se encuentra situada aquí, eran muy pequeñitas. Y el camino era posiblemente un camino de piedras por asfaltar, que unía estas dos poblaciones y se bifurcaba con el camino que iba a parar directamente hacia el puente. Si nos vamos a pie de calle, vamos a ver la posición real que tuvo Bagger Thornton con su Piat. Nos vamos aquí. Aquí pueden ver la calle principal, aquí tenemos el puente Pegasus. Aquí seguimos por la calle esta, iríamos a parar justo a la bifurcación de los caminos que les he dicho anteriormente. Bagger Thornton y su posición en el Piat estaban situados poco más o menos donde está esta furgoneta, poco más o menos por aquí. Tal y como hemos descrito anteriormente, los tanques accedieron por esta bifurcación a tomar la calle principal y de ahí al acceso directo hacia el puente. Cuando doblaron por la bifurcación y entraron por la carretera, Bagger Thornton, apuntando con el Piat, esperó a que se acercaran un poco más. Le disparó primero y le dio de lleno, haciendo que toda la munición del tanque explotara y provocando un gran incendio que no se apagó hasta el día siguiente.
Tras la explosión del tanque, la luz provocada por este, que estaba ardiendo, guió al séptimo batallón de Pine Coffin con la compañía de Nigel Taylor, que se dirigían hacia el puente para reforzar la compañía de Howard. El grueso de la sexta división aerotransportada había aterrizado poco más o menos por toda esta zona de aquí. Esa explosión iluminó toda la noche en la zona y guió a Peter Coffin por esta carretera, pasando el puente Orsa, y dirigiéndose hacia el propio puente Pegasus. Cuando llegaron a él, Howard tuvo una reunión con los jefes, tras lo cual cruzaron el puente reforzando el perímetro de seguridad. La compañía de Taylor continuó tras atravesar el puente Pegasus y se dirigió hacia la bifurcación de los caminos y estableció las posiciones defensivas hacia la izquierda, en sitios estratégicos de la población de Benouville, en toda esta zona que ustedes ven aquí. He intentado buscar los puntos exactos, pero no ha sido posible. El resto de compañías que avanzaban con Taylor se dirigieron por la bifurcación en sentido contrario hacia la localidad de Le Pont, que está situado aquí tal y como pueden ver en el mapa. Tras la llegada del séptimo batallón, la compañía de los Oxfam Bucks se pudo retirar hasta la zona que hay entre los dos puentes a descansar en la reserva, es decir, la gente que ya había tomado el puente, cuando llegaron los refuerzos de la sexta división transportada, ya se dirigieron a descansar un poco en esta zona que ustedes pueden ver aquí. En el cuartel general alemán, el general Hans von Luck, uno de los jefes de la 21 Panzer, estaba reuniendo tropas y tanques que se encontraban al suroeste de Caen, en Vimont. ¿Pueden verlo? Si continuamos por el canal de Caen hacia el sur, pueden ver la localidad de Caen, que actualmente es muchísimo más grande que lo que era en 1944. En esta zona, poco más o menos, junto a Vimont, estaba situada el grueso de la 21 División Panzer alemana. Los servicios de inteligencia en este caso habían patinado y no habían informado correctamente de lo que se iban a enfrentar las divisiones paracaidistas británicas. A las 3 de la mañana, Hans von Luck, con la 21 División Panzer y la infantería ya preparada para atacar en dirección hacia el puente, no había recibido ninguna orden para iniciar dicho ataque a escala general. Desesperado, recurrió al octavo batallón pesado de granaderos, que también se encontraba en la zona, para iniciar un avance hacia el puente. Estas fuerzas eran insuficientes porque los refuerzos en las zonas defensivas británicas ya estaban en posición y en ese momento los alemanes no contaban con tanques, solo con cañones antiaéreos y otras armas insuficientes para realizar el ataque. Pese a ello, hicieron retroceder a la compañía de Taylor, que estaba situada por esta zona, hasta el mismo centro de Benouville, a la espera de los refuerzos de la 21 Panzer, refuerzos que jamás llegaron. En toda esta margen estaban las posiciones defensivas repartidas por todo el pueblo de Benouville. Es aquí donde, tal y como pueden ver, y vamos a fijarnos en esta casita que hay a la salida del puente, a las 6 de la mañana,
después de los duros combates durante la noche. En el Café Gondry, situado al lado del puente, llamaron a la puerta. La familia Gondry abrió y en ese momento se desató la felicidad para ellos. Los paracaidistas británicos habían liberado a la primera familia francesa durante el día D. La casa fue ocupada y se estableció allí un puesto de primeros auxilios para los heridos en combate. En ese momento el suelo empezó a temblar, cada vez con más intensidad. Una sensación extraña invadía a todos los defensores del puente. Esas vibraciones eran provocadas por el bombardeo naval previo al desembarco. Los miles de barcos y aviones estaban dejando caer una lluvia torrencial de bombas por todo el territorio normando, y eso se estaba dejando sentir en todo el terreno. Desde sus posiciones se podían ver las columnas de humo que venían de las playas. Para ponernos en situación, aquí tenemos un plano general del puente Pegasus. Aquí era donde habían aterrizado los tres primeros planeadores. Esto es el Café Gondry, que fue reconstruido en hospital de primeros auxilios para los heridos, y todas las posiciones defensivas estaban posicionadas por toda esta zona. En la localidad de Benouville, que es la que tienen al fondo de la imagen, y en la localidad de Le Pont, que tienen aquí detrás. Esta es la calle principal que accedía hacia el puente, y poco más o menos a mitad de la calle esta fue donde Bagger Thornton puso fuera de combate el tanque alemán que quería venir para retomar dicho puente. Una vez hemos visto esto, vamos a continuar con la historia. El bombardeo previo naval era el menor de los problemas para los defensores británicos, ya que con las primeras luces del día D, los francotiradores alemanes que estaban por toda la zona ya sabían dónde disparar. Los británicos, apostados en el puente y en las inmediaciones, sospechaban que la amenaza principal venía de un edificio en el margen oeste del canal de Caen, un castillo que se estaba utilizando como centro de maternidad, y desde una torre de agua que estaba situado justo al lado. Para llegar hasta ahí, a la salida del puente, si cogen este camino que pueden ver por aquí, llegan directamente hasta donde estaba situado dicho castillo, tal y como pueden ver en la imagen. Aquí tenemos el castillo, que era un hospital de maternidad y desde el cual los alemanes estaban disparando hacia las posiciones defensivas en el puente Pegaso que estaba aquí. Por las inmediaciones también había un depósito de agua elevado desde el cual los francotiradores alemanes tenían una posición perfecta para poder abrir fuego sobre los defensores. Teniendo esto en cuenta, y volviendo otra vez al puente, los ingleses estaban convencidos de que les estaban disparando desde aquel castillo, por lo cual varios soldados, entre ellos Billy Gray y Wally Parr, quisieron utilizar un cañón alemán que se encontraba al lado del puente para disparar sobre el castillo. Ellos no sabían que era un hospital de maternidad. Empezaron a apuntar desde esta posición, que es donde está el cañón, y vamos a pie de calle para que lo puedan ver.
Me voy hasta aquí. Y desde aquí pueden observar la posición de este cañón al fondo. Pueden ver el castillo. Estos dos hombres se posicionaron para empezar a hacer funcionar el cañón hacia el castillo e intentar asustar de alguna manera a los posibles francotiradores que se encontraban en aquel castillo. Empezaron a apuntar y disparar sobre el tejado y la última planta del edificio. Howard, que había oído los disparos, empezó a correr hacia el cañón y al ver a Parr le ordenó que parara de inmediato, diciéndole que en el lugar habían mujeres y niños. Parr se quedó horrorizado. Mientras esto se estaba produciendo y saliendo de pie de calle, me dirijo otra vez hacia la zona de la bifurcación. En esta zona, el 7º batallón estaba rechazando todos los ataques de las patrullas alemanas en Le Pont y Benouville. Es decir, todos los ataques alemanes que venían tanto por el norte desde Le Pont como los que estaban intentando atacar en dirección a Benouville. Mientras esto se producía por el canal, tal y como pueden ver aquí, provenientes del puerto de Ouistreham, que es la localidad que está situada junto a Playas World, dos lanchas armadas con cañones de 20 milímetros se dirigieron hacia el puente. Los defensores ingleses en dicho puente, tal cual pueden ver aquí, no podían utilizar este cañón porque estaba situado al otro lado y no tenían campo de visión. Reaccionando muy rápidamente, los británicos se posicionaron en los márgenes del canal, abriendo fuego con los Piats y una ametralladora. Ellos consiguieron destruir la primera lancha, hirieron e hicieron que la segunda diera media vuelta y escapara. En esta misma hora, mientras los cañones navales y la aviación estaban bombardeando Caen hasta convertirla a escombros, el general Hans von Luck sabía que ya no podía atacar los puentes con sus tanques aunque se lo ordenaran, ya que, con las primeras luces del día, podían ser vistos desde los aviones y bombardeados si intentaban avanzar. La única solución que vio fue destruir los puentes para aislar a toda la 6ª División mediante un ataque a través del canal con lanchas y buceadores. Estas lanchas con los buceadores vendrían desde la localidad de Caen avanzando por el canal hasta dicho puente. Desesperadamente ordenó despegar a un bombardero desde el aeropuerto de Caen para apoyar el ataque. En el siguiente mapa podremos ver los ejes de ataque y qué es lo que ocurrió a continuación. A las 10 horas de la mañana, el bombardero, volando a ras de suelo, llegó hasta el puente del río Orne. Después de hacer un giro muy cerrado, enfiló la carretera que unía los dos puentes. Cuando tenía encuadrada la estructura metálica en su visor, el piloto dejó caer la bomba, pero ésta no explotó al impactar contra el puente. Los buceadores, en su aproximación, fueron muertos por los fusileros que se encontraban en ambos márgenes del río. En los perímetros defensivos de Le Pont y Benouville, las cosas se estaban poniendo cada vez peor. Los hombres de Taylor, pertenecientes al 7º batallón situados en Benouville, no tenían los medios suficientes para frenar de manera efectiva los contraataques alemanes, por lo que poco a poco, al igual que los defensores situados en el perímetro de Le Pont, tenían que ir cediendo terreno. Mientras, en el puente, Wally Parr se percató de que los disparos de los francotiradores alemanes
posiblemente vinieran de la azotea del depósito de agua, situado al lado de la maternidad. Se lo contó a Howard y este vio que podría ser posible, permitiendo nuevamente disparar el cañón a par. Debido a la situación de los defensores en Benouville, Pin Coffin le ordenó a Howard desplazar de su posición entre los puentes a parte de sus hombres para reforzar las filas de Taylor, es decir, los hombres de Howard que estaban posicionados en la retaguardia de el puente Pegasus, se les ordenó que se distribuyeran para apoyar las zonas defensivas de Taylor que estaban situadas en todas estas zonas de aquí. Aquí también envió a Sweeney y a Fox con sus hombres frente al Café Gondry para repeler un posible ataque alemán si conseguían sobrepasar el perímetro defensivo del 7º batallón. Acuérdense que el Café Gondry es este edificio que estaba situado justo a la salida del puente. La situación en Benouville era desesperada, con los hombres que había enviado Howard en medio de un combate casa por casa por dentro de la pequeña población. Pasado el mediodía, fueron nuevamente relevados a su posición entre los puentes por los refuerzos que llegaron del 7º batallón hasta la zona de combate. Los puentes continuaban aguantando, aunque la situación de Taylor era cada vez peor. Al combate en sus posiciones defensivas se le sumaron los tanques alemanes. Los británicos consiguieron inutilizar uno de ellos mediante el ataque de un soldado con su Stern y una granada Gammon. Pese a la bravura de sus hombres, de los que solo quedaban 30, Howard tuvo que acudir otra vez a reforzar las posiciones de Taylor. Los Panzers de la 21 División podían aparecer en cualquier momento y eso sería el fin para todos ellos. Hans von Luck ya había recibido la orden de atacar, pero la aviación y los bombardeos estaban machacando sus columnas de blindados, mientras en Le Pont había un francotirador en la torre de la iglesia que tuvo que ser desalojado por un Piat por el cabo Killean. Ante la imposibilidad de poder avanzar por las calles hasta tener al francotirador alemán a tiro, tuvo que atravesar las paredes de las casas situadas al lado para poder llegar hasta la base de uno de los muros de la iglesia. Desde allí disparó el Piat colando el proyectil por el hueco donde se suponía que estaba el francotirador. Esta era la situación terriblemente difícil de los defensores del puente Pegasus, esperando a que fueran relevados por las tropas de Lord Lovat que estaban desembarcando en Players World. En esta tesitura volvemos a pie de calle y nos posicionamos en un lugar para mí muy especial, que es la salida del puente junto al Café Gondry, que es el que tienen ustedes aquí. En esta posición, y voy a centrarme en este camino que ustedes ven aquí, el comandante Taylor y Howard estaban esperando el relevo que venía de Playa Utah, pero no había rastro de ellos. Hans von Luck estaba presionando con todo lo que tenía hacia Benouville, pese al bombardeo aéreo. Las defensas en el puente, Benouville y Le Pont empezaron a desmoronarse. La situación era desesperada. Eran las 13 horas de la tarde y no había rastro de los comandos de Lord Lovat. Al lado del Café Gondry, en la posición de Fox y Sweeney, poco más o menos situados por esta zona de aquí, con las fuerzas llegando a sus límites, de repente escucharon gaitas. En la carretera junto al canal vieron al gaitero Bill Millin junto a Lord Lovat
y los comandos de la primera brigada de servicios especiales que avanzaban junto con un carro Churchill. Desde este camino venían desde Playa Sword y avanzaron por este camino que fue cuando los defensores empezaron a oír dichas gaitas. Tras lo cual, el dueño del Café Gondry salió con una botella de champán para ofrecérselo a Lord Lovat, pero éste lo rechazó con un gesto a la entrada del puente. Bill Millin dejó de tocar la gaita para cruzar el puente porque era demasiado peligroso. Venían por aquí y desde esta zona enfilaron para cruzar el puente. Algunos de los comandos de Lord Lovat no tuvieron tanta suerte, ya que éste los hizo cruzar en formación, y los francotiradores que estaban por toda la zona mataron a 12 de ellos. A esa hora, y como parte del cortejo, también aparecieron muchos de los tanques que habían desembarcado en las playas. Acuérdense de la bifurcación de estas calles que hemos visto anteriormente. Si yo salgo de aquí, me voy hacia la bifurcación de los caminos y por aquí empezaron a llegar los refuerzos de tanques que estaban desembarcando en Playa Sword. Algunos de estos tanques establecieron un perímetro defensivo en Benouville y otros cruzaron el puente en dirección a Ranville para ayudar a la sexta división paracaidista. Los comandos de Lord Lovat después de atravesar el puente, continuaron por la carretera que unía los dos puentes, llegando al segundo. Lord Lovat le indicó a Bill Millin que siguiera tocando la gaita. Tras atravesar el segundo puente, siguieron por el camino justo que hay a la izquierda para continuar hacia Amfreville, que era su objetivo primario. Y tras atravesar el puente, aquí allá al fondo está el Pegasus Bridge, este es el puente Orsa. Los comandos de Lord Lovat atravesaron este segundo puente con el gaitero a la cabeza y giraron justo por este camino que se dirigía hacia la localidad de Amfreville, que era su objetivo para aquel día. Allá al fondo del todo está la localidad de Caen. Y lo menciono porque por la tarde, mientras los vehículos blindados y las tropas iban cruzando el puente hacia el interior para reforzar a la sexta división paracaidista británica, los alemanes intentaron contraatacar, enviando una patrullera a través del canal procedente de Caen. Los muchachos que habían disparado el cañón durante la mañana y le habían cogido cariño a aquella arma, no se lo pensaron dos veces y abrieron fuego sobre la embarcación. Tras el segundo impacto en la popa, la barca dio media vuelta y se fue echando un humo negro muy espeso. La situación en el perímetro defensivo de Benouville se había estabilizado a un enorme coste para los alemanes del octavo batallón pesado de granaderos.
Más avanzada la tarde, Taylor, que no había abandonado su puesto defensivo, aun estando herido en la pierna, vio que Benouville estaba asegurada y se retiró al Café Gondry, que había sido habilitado como puesto de primeros auxilios. El dueño del local le ofreció champán y él sí que lo aceptó. Él y buena parte de los defensores de aquel puente. Desde allí, y de acuerdo con la obra de Stephen Ambrose, el puente Pegasus pudo ver una oleada de aviones británicos con cientos de planeadores sobrevolando por encima de ellos, al mismo tiempo que centenares de tanques, jeeps y camiones atravesaban el puente. El oficial Taylor le dio un trago al champán y pensó: Dios mío, lo hemos conseguido. En esta parte quiero contarles, y para finalizar este episodio, una pequeña anécdota sobre la zona. Y para ello salimos del puente y nos situamos justo en la entrada del Café Gondry. A la entrada del puente tenemos una placa que rememora el puente Pegasus, y este edificio es muy importante por el valor histórico y por lo que ocurrió aquí. Y quiero contarles una pequeña anécdota, voy a intentar no enrollarme mucho, y es que los dueños del Café Gondry, el matrimonio que estaba en aquella época fallecido, hace ya bastante tiempo que está fallecido, pero sus hijos regentan el local que está abierto los veranos. Y la anécdota es la siguiente. Desde el 6 de junio de 1944 hasta ahora, hasta la fecha, primero por los propietarios originales, que era el matrimonio Gondry, y luego por sus hijos, dejaron escrito y continúan cumpliendo a rajatabla que cualquier veterano inglés de los paracaidistas que se quiera tomar una pinta en el Café Gondry nunca jamás va a pagar ni un euro. Otra anécdota que tiene el Café Gondry, y esto viene a relación con el mayor John Howard, era el siguiente. Pese a la importancia de este puente, y que en sucesivos años miles de veteranos, incluidos el mayor John Howard, lo estuvieron visitando, aquí tenemos que ver lo siguiente. Pese a la importancia, a principios de los años 80, si no me equivoco, la mujer del matrimonio Gondry aún vivía, y si no todos los veranos, casi todos, se unía con el mayor John Howard para rememorar la toma del puente Pegasus, en las terracitas que están por aquí fuera todos los veranos. Y el gobierno francés estaba estudiando la posibilidad, y ahora voy a hablar de memoria completamente, de quitar el puente para realizar otra construcción. Es decir, el simbolismo de este puente, que fue retirado en las décadas posteriores al día de y reemplazado por esta copia un poco más ancha, querían que fuera retirado junto con todos los alrededores para construir o un puente más grande o otro tipo de infraestructura para dejar el paso de los barcos. La señora Gondry y John Howard por aquella época se opusieron a dicha remodelación, porque el sitio, si lo visitan, es un lugar increíble. Transmite una fuerza, a mi modo de ver, muy poderosa. Y si hubieran remodelado todo esto y lo hubieran quitado, de todo lo que podemos ver ahora, ya no quedaría absolutamente nada. Aquí, tal y como les estaba diciendo, hicieron fuerza, presionaron, recogieron firmas, fueron apoyados por miles de veteranos, por gente aficionada a todo aquello, y al final, con su lucha y con su fuerza, impidieron que todo este complejo y todo este sitio espectacular fuera derribado para construir a saber qué. Quede esta anécdota como
memoria a todos aquellos hombres de los Oxfam Books que defendieron con tal bravura este punto crucial, posiblemente en la noche más importante que la humanidad haya conocido, el principio de la libertad.